Aristóteles, jóvenes, sabemos ahora, estuvo en la Academia de Platón entre los 17 y 37 años, o sea, 20 años de su vida. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas cosas de las cuales aprendió de filosofía, las aprendió de Platón. Sin embargo, esto para nada significa que las ideas de Aristóteles, digamos, suponían una mera copia y un mero eco de la filosofía del maestro, sino por el contrario, Aristóteles es un crítico muy lúcido de las ideas de Platón, y eso lo prueba en la famosa frase que está en el primer libro de la Ética, Nicómaco: soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. ¿Qué no entendía Aristóteles de la filosofía de Platón? Dijimos, para redondear lo que vimos en la parte anterior del video, que para Platón la esencia de un caballo no está en ese caballo. ¿Está dónde? En la idea de caballo, que está en el mundo de las ideas. Muy bien, Aristóteles no entendía cómo algo que es esencial dentro de una sustancia, el caballo, no está en el caballo, sino está en otro mundo. Por eso va a criticar esa externalidad de las ideas. Y por eso va a criticar este mundo de las ideas, diciendo que este mundo, la caverna, el mundo sensible, es el único mundo y es el verdadero. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Ontología. Este mundo es real y verdadero. Y además está constituido por substancias, ¿no? Y esto es lo que se conoce popularmente como la teoría de la substancia. ¿Qué es una substancia para Aristóteles? ¿No? Una sustancia es un compuesto indesligable. Un compuesto indesligable ¿de qué? De materia y forma. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, un caballo, este caballo tiene materia, muy bien, tiene su cuerpo, pero también tiene su forma, la idea de caballo. Pero, y acá está la diferencia entre Platón y Aristóteles, este caballo es un compuesto indesligable de ambos elementos. O sea, no puede existir materia sin forma y no puede existir forma sin materia. Sin embargo, jóvenes, quiero precisar dos cosas. Que si uno le pregunta a Aristóteles qué es lo más importante entre forma y materia, Aristóteles sin dudar diría que son las ideas o la idea. O sea, la esencia del caballo, a pesar de que el caballo es forma más materia, es la forma, la idea. Entonces vamos a poner acá debajo de idea la esencia del caballo. Y segundo, que esta esencia son o es inmanente. ¿Qué quiere decir? Que la idea de caballo está dentro, del caballo. Entonces, para que me entiendan, quiero poner el siguiente ejemplo. Juguemos con nuestra mente. Supongamos, jóvenes, que tengamos en este ambiente de grabación a Platón y Aristóteles. Y yo le pregunto a ambos cuál es la esencia de este lapicero. Platón me diría que es la esencia, o la idea, perdón, del lapicero. Aristóteles me diría que también es la idea de lapicero. Entonces, ¿dónde está, profesor, la diferencia tan celebrada entre Platón y Aristóteles? Que si yo le pregunto a Platón dónde se encuentra la esencia del lapicero, o sea, la idea, me diría en el mundo de las ideas. En cambio, si yo le pregunto a Aristóteles dónde está la idea del lapicero, me diría que está en el mismo lapicero, porque el lapicero es un conjunto indesligable de materia y forma. De ahí
se explica el cuadro de Rafael. Platón y Aristóteles en el centro de la academia. Platón, ¿qué está haciendo? Señalando al mundo de las ideas. Lo esencial está en el mundo de las ideas. Aristóteles está diciendo no, lo esencial está en este mundo. Entonces la crítica de Platón o de Aristóteles a Platón no es una crítica radical, ¿no? No critica que las ideas sean las esencias de las cosas, sino dónde se encuentran las ideas. Otro concepto clave de la filosofía de Aristóteles es el de movimiento. ¿Por qué? El problema del movimiento es un problema heredado, porque se recuerda en la segunda semana, Heráclito decía que el movimiento existe y Parménides decía que no existía. Entonces Aristóteles hereda este problema y tiene que dar una respuesta. Y la respuesta que da es la siguiente. Aristóteles dice que el movimiento se explica por los conceptos de potencia y acto. ¿Qué es la potencia? Lo que una cosa puede llegar a ser, ¿no? La posibilidad de algo. En cambio, el acto es lo que una cosa ya es, la actualidad. ¿Puede poner un ejemplo, profesor? Desde luego. Por ejemplo, una semilla de árbol de pino, ¿qué puede llegar a ser? Un árbol de pino. No va a llegar a ser un tigre. Tiene la posibilidad de ser algo, pero aún no es un árbol de pino. Cuando la semilla ya sea el árbol de pino, entonces acá tenemos al árbol. Otro ejemplo, profesor. Por ejemplo, tenemos un huevo, esos huevitos que nosotros consumimos en casa, pero cuando está en la granja. Ese huevito puede llegar a ser un pollito, pero aún no lo es, diría Aristóteles. O sea, tiene la potencia de llegar a ser un pollito. Cuando ese huevito ya sea un pollito, estará en acto. Y no siempre la potencia pasa al acto. Cuando nosotros lo comemos, el huevito no llega a ser un pollito, sino llega a ser, digamos, de consumo o alimento humano. Si ese huevito tiene la potencia de algo, cuando ese huevito cambia a pollito, ahí está el movimiento. Por eso, y fue una pregunta de examen de admisión, el movimiento para Aristóteles es el paso de la potencia al acto. Aristóteles señala en la metafísica que solamente tenemos conocimientos cuando conocemos las causas. En ese sentido, Aristóteles dice que toda sustancia tiene 4 causas. ¿Cuáles son estas 4 causas? La causa, como señala en su boletín, material, aquello de lo que está hecho una cosa; la causa formal, la esencia de una cosa; la causa eficiente, lo que realiza una cosa; y la causa final, para qué sirve una cosa. Pongamos un ejemplo que está en el mismo Aristóteles. Pensemos en una escultura. En una escultura de la diosa Afrodita. ¿Cuál será la causa material? O sea, ¿de qué está hecha la escultura? De mármol. De mármol. ¿Cuál es la causa formal? El modelo de la estatua. El modelo de la estatua. ¿Cuál es la causa eficiente? ¿Quién hace la escultura? ¿Un carpintero? No, el escultor. ¿Y para qué sirve una escultura? Para el goce estético. Todas las cosas tienen 4 causas. Por ejemplo, ¿cuáles son las 4 causas de un edificio? Causa material, cemento, concreto. Causa formal, la idea que tiene del edificio, el arquitecto. Causa eficiente, ¿quién realiza el edificio? Obreros, maestro de obras, arquitecto, ingeniero civil. Causa final, ¿para qué sirve un edificio? Si es un nuevo pabellón de San Marcos, para el estudio. Si es un nuevo centro comercial, para comercializar bienes y servicios. Ahora, esta última causa es importante porque para Aristóteles todas las cosas siguen un fin.
Fin en griego se dice telos. De ahí viene la característica de la filosofía de Aristóteles, que es teleológica. Vamos a apuntar eso, ¿no? Causa final. Esto quiere decir que la filosofía de Aristóteles es teleológica. O sea, las cosas siguen un fin. ¿Cuál es el fin del hombre, por ejemplo? La felicidad. Muy bien, otro concepto importante en Aristóteles es el del primer motor inmóvil. Para exponer este concepto, quisiera basarme de un gráfico en la pizarra. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos mundo, Aristóteles lo llamaba cosmos. Lo más patente en el cosmos, según Aristóteles, era el movimiento. Sin embargo, cuando algo se mueve, algo le debe generar movimiento. Ejemplo, pasa una pelota y cruza, digamos, entre yo y la cámara. Entonces yo salgo y pregunto, ¿quién ha lanzado este balón? O sea, si en esos momentos un papel pasa encima de mi cabeza, yo pregunto, ¿quién ha lanzado ese papel? Porque el papel no se puede mover solo. Lo mismo, si yo veo movimiento en el mundo, eso quiere decir que alguien le ha generado movimiento. Ese algo, Aristóteles lo llama motor. Entonces, debe existir un motor que le dé movimiento al mundo, porque todo lo que se mueve es movido por otro. Pero si el motor 1 está en movimiento y todo lo que se mueve es movido por otro, debe haber detrás de él un motor 2. Y si este motor 2 está en movimiento y todo lo que se mueve es movido por otro, debe haber un motor 3. ¿Aristóteles se va a dirigir ad infinitum en una serie infinita de motores? No, Aristóteles va a creer que en algún momento vamos a arribar a un primer motor inmóvil. A un primer motor inmóvil. ¿Por qué se llama motor, profesor? Porque le da movimiento a la serie de motores que le dan movimiento al cosmos. ¿Por qué inmóvil? Porque no recibe el movimiento de ningún motor anterior. Por eso Aristóteles creía que el primer motor inmóvil era el objeto de estudio de la metafísica. Acá está el objeto de estudio de la metafísica, que además es considerada para Aristóteles la filosofía segunda, sobre todo para distinguirla de la filosofía primera. La filosofía primera, dice Aristóteles, indaga sobre cosas sensibles, por ejemplo, la física. En cambio, la metafísica es la filosofía primera porque indaga las realidades que están más allá de las cosas físicas. O sea, para Aristóteles, quien indagaba sobre cosas sensitivas estaba en filosofía segunda, porque es más fácil, todo lo conocemos, dice Aristóteles, pero quien indaga sobre cosas que están más allá de lo físico, como un número, el primer motor inmóvil, la causa final del cosmos, está siendo metafísica y es la filosofía primera. Por eso no es para nada casualidad que Aristóteles defina a la metafísica como la ciencia que indaga sobre las primeras causas y principios, es decir, sobre el primer motor inmóvil. Y el último punto, que además es una novedad de esta separata, en la separata del ciclo anterior, 2018-2, no estaba este tema, es la concepción antropológica del hombre que maneja Aristóteles. Si aplicamos la teoría del ineomorfismo al hombre, yo soy una substancia como hombre y soy un conjunto entonces de dos elementos, materia, gilé, y morfé, forma, ilemorfismo. ¿Cuál será mi materia? Mi cuerpo. ¿Cuál será mi forma? Mi alma. Lo que dice Aristóteles es que el alma tiene tres funciones. Recuerden, las tres partes del alma son de Platón. Las tres funciones son las que señala Aristóteles. Primera función y más elemental, la función, dice Aristóteles, vegetativa. La función vegetativa permite las actividades biológicas como la nutrición, el crecimiento y la reproducción. Y sobre todo están en los vegetales. Por eso se llama, digamos, función vegetativa. La función sensitiva permite las sensaciones y el desplazamiento. Y también los deseos.
lo tienen los animales y los hombres. Y la función intelectiva, la más elevada y que además es exclusiva del hombre, permite razonar y pensar. Y solamente quería terminar diciendo que, si bien Aristóteles fue discípulo de Platón, él no comparte tanto esta infravaloración de los sentidos, sino que Aristóteles creía que los sentidos son importantes para el conocimiento. Con todas estas ideas, ahora sí podemos ir a resolver las preguntas que están formuladas en su boletín.